Juan Pablo, yo no soy tan optimista. O sea, yo el viaje corriendo del presidente Petro a Tegucigalpa en Honduras para reunirse con la presidenta que hoy tiene la presidencia de la CELAC para llamar a este famoso bloque, me parece que es solo el principio de lo que él quiere montar. Yo veo que él está soñando con reemplazar a Chávez y a Fidel Castro en la lucha antiimperialista que tanto rédito le dio a esos sectores. Y yo creo que aquí hay que pensar que claro que el presidente Trump va a tomar decisiones muy difíciles en torno a una población colombiana y latinoamericana que está en ese país. Pero lejos de ponerse a confrontarlo, yo lo que creo es que hay que salir con propuestas. Y lo que hay que decirle al presidente Trump, que lo ha hablado, es que quiere que la gente sea legal. Estamos listos para que colombianos vayan y regresen, para que latinoamericanos vayan y regresen. Creo que eso sería ideal para todos, porque de hecho los latinoamericanos se quedan en Estados Unidos no porque quieran vivir en Estados Unidos, les hacen falta su familia, sus países, sino por las oportunidades de generar dinero en dólares que puede salvar o cambiar el destino de sus familias. Entonces, qué bueno sería que empezáramos desde ya los países a negociar esos permisos temporales donde puedan ir 3 meses, 6 meses, un año y regresar y después volver, y que haya una garantía de estabilidad de el flujo migratorio latinoamericano regulado, con condiciones de que van a retornar y con todo el compromiso de que podemos hacerlo bien. Yo creo que hay que lanzarse ya para que seamos los latinoamericanos quienes recibamos esos principios de trabajo temporal. ¿Cuántas son las miles de hectáreas de coca que hay sembradas hoy en nuestro país y qué va a pasar cuando Trump haga ese reconteo uno a uno de lo que han posiblemente aumentado? Pues Juan Pablo, se habla de 270.000, pero yo creo que estamos por encima de las 300.000, de las cuales el 17% o 20% está en el Catatumbo. Entonces, fíjese que nosotros lo dijimos, usted podrá buscar los audios de principio de este gobierno, donde decíamos muchas veces, si el gobierno afloja la lucha antidrogas, Colombia vuelve a la violencia. Y así lo hicieron. Decidieron que la lucha antidrogas era un fracaso, empezaron a no hacer nada, se les dijo en los debates de control político, en la plenaria, se les dijo en la comisión primera, se le dijo al ministro, se le dijo al viceministro, va a volver la violencia. La baja de homicidios es temporal, mientras vuelven a organizarse, mientras crecen los ejércitos empezaron a crecer, así lo dijo los informes de la Defensoría y las propias cifras oficiales, Juan Pablo. Recuerda el debate que hicimos en materia de seguridad al año y medio del gobierno de Gustavo Petro, 3.500 guerrilleros adicionales nos habíamos metido. Eso mostraba que no estaban en proceso de negociación, que era ridículo creer que estábamos en una negociación cuando los grupos estaban usando ese espacio simplemente para fortalecerse. Se les dijo, está creciendo los cultivos ilícitos, vinieron las cifras de la ONU que así lo mostraron, el gobierno hizo caso omiso. ¿Qué viene? Pues la confrontación de los grupos ilegales por los negocios ilegales. Usted lo que ve en el Catatumbo es quién va a quedar dueño, lo ve en el Caquetá, lo ve en el Cauca, lo ve en Nariño, y esas guerras irán aumentando en poder, causando muchísimo sufrimiento a los colombianos, y todo, como lo dijo el ministro Restrepo, por unas decisiones que se sabían iban a tener estas consecuencias. Doctora Paloma Valencia, bienvenida al Ping Pong Político. Mucho se ha hablado de la forma en que se dio ayer esta gesta diplomática, que dejó muchas lecciones para Colombia y principalmente una humillación. Y esa reflexión sobre las pretensiones del país del norte y el matoneo que hace Donald Trump también con nosotros, pues es un anticipo de lo que se viene para nosotros. Si no cedemos a las pretensiones y a las formas del país del norte, tendremos este castigo, estas represalias constantes, esa intimidación que si no lo hacemos nos van a castigar económicamente y diplomáticamente. Jorge, yo creo que nosotros tenemos que ser audaces. Uno no puede sentarse a decirle fascista al presidente de los Estados Unidos, no puede sentarse a insultarlo, como lo hizo el presidente Petro desde que era candidato, a sabiendas de que podía ganar, creyendo pues que él es un líder que iba a transformar la decisión de los Estados Unidos, porque a Petro no le gustaba a Trump, la gente iba a votar de acuerdo a lo que le guste a Petro. Creo que ahí hay que entender que nosotros tenemos que aceptar que el presidente es Trump y tenemos que buscar los mecanismos para mejorar las condiciones de Colombia. Colombia ha sido el aliado más importante de Estados Unidos en la región y nosotros no podemos, porque el presidente
coyunturalmente no gusta a los Estados Unidos, como no le ha gustado nunca, terminar metidos en la bolsa de los países a los que Estados Unidos les ha dado la espalda. Nosotros tenemos que buscar una interlocución directa, propositiva, que como diga, por ejemplo, le garantice cupos a los colombianos para ir a trabajar en los Estados Unidos en los permisos temporales, que busquemos un trato preferencial en muchos de los temas. Perdimos los recursos que nos estaba dando los Estados Unidos, que eran un montón de millones de dólares. Solamente USAID costaba 200 millones de dólares al año. Entonces, toda esa plata que estamos perdiendo hay que recuperarla. Y yo creo que uno tiene que aceptar quién es el presidente, no ponerse a criticar los presidentes ajenos, pero sí trabajar propositivamente para que a Colombia le vaya bien. Creo que el presidente, cuando lo que está buscando es conformar un bloque para pelear más duro contra Trump, se equivoca, porque al final vamos a terminar perdiendo esa batalla. La conmoción interior, tal como se lo pregunté a José Manuel Restrepo, ¿era necesaria? Para algunos era absolutamente previsible lo que estaba sucediendo y supuestamente en la Corte la exequibilidad tiene que ir decretada, por supuesto, si era algo previsible o imprevisible lo que iba a suceder. Por supuesto que hay un carácter de extraordinario en todos los asesinatos y todo lo que tiene que ver con el arrinconamiento de los colombianos que residen en el Catatumbo. ¿Qué piensa usted de esta conmoción y cómo puede afectar a algunos sectores económicos que se les podría meter la mano al bolsillo con los decretos subsiguientes que se van a dar en los próximos días? Pues Juan Pablo, mire, yo primero pienso que lo del Catatumbo era absolutamente previsible. Si no era previsible, se les advirtió. Es decir, aquí no pueden decir que ellos nunca pensaron que esto fuera a pasar, porque muchas veces se les dijo que esto era lo que iba a pasar, que luego empezarían las guerras entre los grupos y que la fuerza pública iba a tener que actuar. Ellos se sentían muy felices diciendo que el número de heridos y muertos de la fuerza pública habían bajado. Les decía, pues obvio que baja. Si no hay confrontación, pues va a bajar. Pero eso no significa que los territorios estén en paz. Significa que los territorios están siendo dominados por ilegales. Y en el momento que otro ilegal llegue a competir el territorio o que el Estado colombiano decida volver a tener Estado de Derecho, va a haber una confrontación armada. Y así fue. Entonces esto es absolutamente predecible. Lo que pasa es que seguramente sí va a haber necesidad de hacer unas alocaciones presupuestales diferenciadas, porque como le quitaron la plata a la fuerza pública, como hemos bajado en el presupuesto, por ejemplo, de reparación de aeronaves, de mantenimiento de las aeronaves, y si uno quiere poderle ganar a esas guerrillas, necesita superioridad aérea, van a tener que llevar dineros. Ahora, el problema es que el examen de la Corte Constitucional va a tener que referirse a si estas situaciones eran o no previsibles, y creo que eran absolutamente previsibles. Lo segundo, si el gobierno pretende sacar una reforma tributaria vía decretos de conmoción interior, pues se va a encontrar con unas demandas muy fuertes. Es muy probable que se sostenga un tributo transitorio, como lo dice la Constitución, pero por supuesto no va a tener ni la envergadura que el presidente pretende. Y lo último, Juan Pablo, yo creo que aquí hay un tema que es muy de fondo, y es el presidente no necesita expedir decretos distintos. Lo que necesita, formas de expedir el decreto, lo que necesita son decretos distintos. Él se ha dedicado a sacar decretos para sacarlos de la cárcel, para darles beneficios, para darles subsidio, para entregarles camionetas blindadas que los transporten por el país, darle solo beneficios a los violentos. Y le va a tocar sacar decretos metiéndolos a la cárcel, que es la única manera como uno puede consolidar paz. Doctora Paloma, dentro de la narrativa que viene instaurando el gobierno nacional y el propio presidente Gustavo Petro, atañe al Congreso de la República la culpa de todos los males por no haber aprobado esa ley de financiamiento y esos 12 billones de pesos. ¿Qué le dice usted al gobierno nacional y sobre todo lo que podía hacerse con todos los 500 y pico millones de pesos que sí le aprobaron? Pues, Jorge, usted lo ha dicho absolutamente claro. El gobierno tiene el presupuesto más grande de la historia de Colombia. Son muchísimos más grandes que los del presidente Duque, muchísimos más grandes que los años anteriores de Petro. Petro tiene por encima del presidente Duque casi 50 billones de pesos, en unos casos incluso 100, y no le alcanza la plata. Lo mismo que hacía Duque, con el mismo presupuesto no le alcanza a Petro. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo Petro con la plata?
porque no la ejecuta, no la invierte, no paga los subsidios, no hace lo que los colombianos están esperando que hagan y dicen que la plata no le alcanza. Yo creo que aquí hay que entender que uno no le puede estar metiendo la plata a los colombianos, pidiendo plata a los colombianos como si el bolsillo fuera infinito. Los colombianos están agobiados de la cantidad de impuestos. Tenemos la tasa de tributación más alta de los países de la OCDE. ¿Qué significa eso? Que una empresa que se pone en Colombia paga más impuestos que en casi cualquier país de la OCDE que usted se ponga. ¿Y eso qué significa? Pues que cuando los empresarios van a invertir, Jorge, lo primero que preguntan es, ¿invierto en Colombia o mejor invierto en Panamá? Y miran los impuestos y dicen, mejor invierto en Panamá. ¿Invierto en Colombia o mejor invierto en Perú? Y miran los impuestos y dicen, mejor invierto en Perú. Es decir, Colombia ha venido cayendo en la recepción de inversión extranjera y nacional de manera drástica. No se crean nuevos empleos, no se crean nuevas empresas. Si usted no crea nuevas empresas, pues no hay quien le genere empleo. Y si no crea nuevas empresas, no hay quien pague más impuestos. El presidente Petro, además, atacó los hidrocarburos, de los cuales dependían entre el 20 y el 25% de los ingresos de la nación. Entonces, si usted dice, no produzcan hidrocarburos, pues no van a pagar impuestos. Y si usted dice, no le vendan carbón a Israel, pues no van a pagar impuestos. Por ejemplo, le doy esta cifra, Jorge, que es impresionante. El recaudo, o sea, lo que paga el Cerrejón en impuestos bajó a la mitad de un año en otro por las decisiones que tomó Gustavo Petro. Y después dice, no, mejor que Jorge, que Paloma, que los empresarios colombianos paguen más. No, uno toma decisiones y tiene que hacerse responsable de ellas. Sí, a propósito de persecución y animadversión y todo lo que dijo este señor presidente nuevo de la CUT en Colombia contra los empresarios, ¿qué va a pasar con la reforma laboral, senadora, en el Senado de la República? ¿Tenemos esperanza los colombianos que el Senado detenga esta reforma que fue aprobada en Cámara? Pues yo creo que la reforma, Juan Pablo, va a salir, pero va a salir muy peluqueada. ¿Qué creo? Que todas esas concesiones a los sindicatos no van a salir. Creo que seguramente algún tipo de aumento o recargo saldrá, pero moderado, porque ¿qué es lo que puede pasar? A la gente le suena muy bonito que le paguen más, a mí también, pero imagínese que usted diga que va a tener que pagar más del doble del salario los domingos. ¿Qué termina pasando? Que el negocio de pollo asado en el que vamos a almorzar todos los domingos bien rico en Ibagué va a tener que cerrar, porque o sube muchísimo el precio del pollo y entonces la gente no le alcanza para ir, o simplemente no puede ser rentable. Lo que quiero que los colombianos piensen, Juan Pablo, es que cuando uno sube los salarios, pues termina subiendo los precios de todo. Es decir, es el colombiano que nos está escuchando el que termina teniendo que pagar todos esos aumentos. Si yo soy el dueño del almacén de pollo que abre los domingos y tengo que pagar el doble de salario en los domingos, pues me toca subirle al pollo el doble o el triple para que alcance a pagar esos salarios. Y la pregunta es, los colombianos están en capacidad de pagar más y muchos no. ¿Y qué pasa si no le puedo subir y la gente que puede ir a comprar pollo caro? Pues que ya no necesito 3 meseros, sino uno solo. Y entonces, con la promesa que le íbamos a pagar más, terminamos teniendo menos empleo. Yo creo que hay que tener cuidado con esas concesiones que suenan bien, pero en el largo plazo pueden ser nefastas para la calidad de empleo y para el empleo en Colombia. Senadora Paloma Valencia, gracias por estar en Econoticias Ping Pong Político. Usted es muy amable. Muchísimas gracias a ti, Juan Pablo, por tenerme en cuenta. Un abrazo a Jorge y a todos los oyentes de Econoticias con todo mi cariño.